de receso. Espero que estemos con las energías bien, las pilas bien cargadas, porque se nos vienen unas semanas de alto estudio, ya porque hoy día comenzamos con las clases de retroalimentación de todos los contenidos que hemos visto en las clases anteriores, ya que en 2 semanas más se nos viene la prueba de contenidos, ¿ya? Y la otra semana también es la prueba del libro, así que desde hoy día aquellos que no tienen la materia de las clases pasadas tienen la oportunidad de colocarse al día, de ir ahí rellenando en sus cuadernos aquella información que nos falta, porque es importante también ir estudiando de manera anticipada para que no estudiemos el mismo día de la prueba o un día anterior. Así que hoy día vamos a hacer una retroalimentación y aparte de eso vamos a dejar una guía que solamente tiene 3 hojitas, que es para reforzar los contenidos que vamos a ver ahora y que tiene un puntaje cierto de medio punto para la prueba de cierre de unidad. Dudas, consultas, vamos a ir resolviendo a través del chat. Vamos a esperar que se cargue la presentación. Ya. Como ven ahí entonces en la presentación, hoy día vamos a hacer una retroalimentación. La próxima semana vamos a hacer la clase del libro, antes de que den la prueba del libro ese día lunes, acuérdense, y la prueba va a estar habilitada a las 3 de la tarde, por lo tanto, la próxima semana, como ustedes ya van a tener leído el libro, vamos a resolver dudas, vamos a hablar sobre el libro, sobre su contexto, sobre su autor, etcétera, para que nos sirva, ¿cierto?, el momento de realizar la prueba. Y la clase subsiguiente, que sería el día 5, ¿ya? Vamos a hacer también ese mismo día, antes de la prueba, otra retroalimentación para que nos vaya súper bien. La unidad que estábamos viendo, que es la unidad 2, comprendía, ¿cierto?, a lo que tiene que ver con los ciudadanos y opinión. Lo que tiene que referirse en sí, la unidad, se refería principalmente al texto argumentativo. ¿Cómo se construía? A través de los hechos, a través de las opiniones, ¿cierto? Principalmente, ¿cómo utilizábamos en el momento de redactar texto argumentativo? Usábamos argumentos de autoridad, personales. Todo eso lo fuimos viendo a lo largo de las clases anteriores. Como dije al principio de la presentación, ya este es el momento de ir colocándonos al día. Si nos falta materia ahí en su cuaderno o los apuntes que vayan teniendo de la asignatura, vayan colocando aquello que les falta. Entonces, antes de comenzar, y que tiene que ver mucho con la unidad, es ¿por qué es importante argumentar? En todas las clases que hemos visto que es muy importante argumentar, porque es una habilidad que nosotros debemos manejar siempre, que es dar nuestro juicio valorativo, ¿cierto?, de las cosas, dar nuestras opiniones, dar nuestros pareceres, ¿cierto? Pero bajo una estructura principalmente, ¿cierto? Donde en este caso tiene que tener una estructura coherente y cohesionada, ¿ya? Para que la opinión que nosotros demos sea clara y sea, en este caso, pueda convencer a nuestro receptor. Por eso es importante argumentar, es decir, dar nuestras opiniones. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a evaluar en la prueba? Siempre es importante saber qué se va a evaluar, porque a veces estudiamos o no estudiamos todo lo que va a entrar en la prueba, ya por lo tanto no nos va a ir bien, y lo que quise yo ahí, colocar todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Primeramente, las primeras clases vimos buscar hechos y opiniones en los textos argumentativos, ¿cierto? Como una habilidad lectora que nosotros debemos tener.
También en otra clase después vimos la argumentación, vimos las características de la argumentación, vimos su definición y vimos también por ahí en algunas clases el concepto de las tesis y los tipos de tesis. Otra cosa que vamos a evaluar es el modelo ARE, ¿ya? Que es decir, cómo está constituida la redacción de estos textos argumentativos, donde al principio encontramos las afirmaciones, después encontramos los razonamientos y después las evidencias. Y eso es lo que vamos a ejercitar hoy día. Y después vimos la forma de organización de este texto argumentativo, es decir, si partíamos de una idea general y luego terminábamos esa redacción de ese texto ya con algo específico, decíamos que era deductivo. Pero si decíamos que en este caso partíamos de una idea específica y terminábamos con una idea general, ¿cierto?, del texto argumentativo, decíamos que era inductiva. También hablamos sobre las características de los textos de opinión. Dimos sus características y además dimos las características de la columna de opinión. Y por último, la clase anterior a esta semana de receso que tuvimos de Fiestas Patrias, vimos la idea de coherencia y cohesión. Cómo es importante que los textos que nosotros redactemos o que leamos también tengan una coherencia en las ideas y en la forma de la escritura para que sea mayor, sea mejor entendible en este caso y nosotros podemos captar de mejor manera lo que se quiere expresar. Ahí está todo lo que yo voy a evaluar en la prueba del día 5 de octubre. Más que eso no voy a evaluar. Voy a hacer tipos de ejercicios donde ustedes tienen que analizar, interpretar, comprender. También van a haber ejercicios de vocabulario, ya que siempre es importante obtener vocabulario en nuestra forma, ¿cierto?, de expresarnos y también de redactar texto. ¿Cómo voy a evaluar el vocabulario? Como siempre lo he hecho en las pruebas de contenido. Yo voy a colocar la palabra y voy a dar 4 alternativas donde usted va a tener que buscar un sinónimo, ¿ya? Que prevalece, ¿cierto?, en el contexto, en la idea que se quiere expresar en la oración. La primera clase entonces, y aquí partimos con las clases que hemos visto, ya por eso hacemos una retroalimentación. Si usted no estuvo en esta clase, estamos a tiempo, ¿cierto?, de colocarnos al día para aprender. La primera clase empezamos a ver el texto argumentativo y vimos estas habilidades lectoras de buscar los hechos y opiniones. Si nosotros nos acordamos, todos los hechos que están redactados en este texto, que donde prevalece, ¿cierto?, los argumentos y las opiniones, todas las frases que aluden a los hechos tienen que ver con dar información, ¿cierto?, objetiva, de acontecimientos, ¿cierto?, de sucesos que están sucediendo vuelvo a reiterar, sucesos que están dados, ¿cierto?, en la realidad, pero se dan y se expresan, se redactan de manera objetiva. Es decir, no existe un juicio valorativo, ¿ya? Por lo tanto, se tiende a informar, ¿cierto?, tal como se ve, tal como se expresa. No existe un juicio valorativo, por lo tanto, no hay marcas textuales como yo opino, yo pienso, con esas ideas, ¿cierto?, donde se quiere expresar algo propio, no. Aquí, cuando yo redacto un hecho, es solamente información, de manera objetiva. Por lo tanto, existe una presencia de descripciones y uso de verbo, ¿ya? El autor en el texto solo habla de lo que sucede en su entorno y no involucra su perspectiva, es decir, no da su juicio, no da su opinión. Como por ejemplo, ahí a su mano, a su lado izquierdo, fíjense que dice ahí, Choa indica por sismo 8.0 en Isla Salomón, que sus características se encuentran en evaluación. Hasta ahí, yo lo que acabo de informar es de manera objetiva, por lo tanto, esa oración pertenece a un hecho. Cuando existe ciertas oraciones de opiniones dentro de un texto argumentativo, cuando existe un juicio personal, aquí cambia totalmente la forma en que yo expreso la realidad, por lo tanto la expreso de manera subjetiva. Existe presencia de muchos adjetivos calificativos, uso reiterativo de argumentos de autoridad, como por ejemplo también personales.
Fíjense ahí en la redacción, a su mano derecha, ¿cierto? A su lado derecho, le dedico este directo a Chile y Argentina, ánimo, ningún terremoto puede con vosotros. Ahí damos, ¿cierto?, nuestro juicio, nuestro parecer con la palabra ánimo, le dedico, ahí hay una expresión subjetiva, un juicio valorativo de la realidad que he informado de este sismo, ya a mi mano izquierda, pero de esta manera le doy algo cierto relativo, es decir, subjetivo, personal. Y ahí tenemos la habilidad y la oración de opinión. ¿Cuál es lo que hemos visto también dentro de estas clases? Como dije, la definición de argumentación. ¿Qué es argumentar? Principalmente es un tipo de discurso, como dice ahí, ya que se fundamenta en dar motivos y razones para defender un punto de vista. ¿Para qué sirve entonces la argumentación? Para convencer a un interlocutor, ya, de alguna determinada idea que quiero expresar. En este caso, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando yo argumento, como dice abajo ahí los monitos, las ilustraciones, lo puedo hacer de manera oral o escrita, ¿ya? Cuando yo argumento, puedo hacer, por ejemplo, un foro, un debate, puedo hacer un discurso público, ¿ya? Pero cuando lo hago escrito, puedo hacer una carta al director, una columna de opinión, ¿cierto? En este caso, un ensayo sobre algún tema en específico. Entonces, puedo argumentar de manera escrita o oral. Todo lo que yo voy a hablar dentro de un texto argumentativo tiene que ser polémico, ¿ya? Todo esto lo que acabo, estoy expresando ahora, esto lo voy a tomar principalmente en la prueba, ¿ya? Puedo hacer, por ejemplo, preguntas de verdadero y falso que hablen de esta parte de la argumentación, así que hay que aprendérselo. Dentro de un texto argumentativo, vuelvo a retomar, siempre tiene que haber un tema polémico, ya que tiene que ser interesante, tiene que ser debatible, ya, porque la idea de, como yo soy emisor y voy a exponer mis argumentos, la idea es convencer de lo que yo quiero decir. Si el tema no es polémico, deja ser un poco argumentativo y pasa principalmente a ser un comentario que no tiene esa finalidad, ¿cierto?, de convencer. Por lo tanto, dentro del texto argumentativo tiene que haber un tema polémico. Los participantes principalmente de la argumentación es el interlocutor, es decir, el emisor, quien da los argumentos, y la audiencia, que es el receptor. Hablo de audiencia porque puede ser una persona o más personas, ¿ya? Puede ser un receptor dirigido a un receptor o a una comunidad específica con distintos tipos de intención. Y el contexto es muy importante dentro del texto argumentativo porque el contexto me ayuda a entender lo que yo quiero decir. Por ejemplo, si yo estoy dando argumentos dentro de una ceremonia, por ejemplo, de premiación, voy a entender cuál va a ser el convencimiento que se le va a dar al receptor para, en este caso, para tomar esos argumentos y poder, ¿cierto?, desarrollarlo. Es muy importante el contexto, es decir, la situación en la que se está dando los argumentos. Y las otras clases que también hemos visto son las tesis, ¿ya? ¿Qué vimos de las tesis? Vimos los tipos de tesis y su definición. La tesis principalmente es el argumento central, ¿cierto?, que va a dar el emisor dentro del texto argumentativo para que el receptor se convenza de esa idea. ¿Y cómo está redactada esa tesis? Como dije, principalmente está redactada de una manera, ¿cierto?, aseverativa, es decir, no está dada como de manera interrogativa, no está dada, por ejemplo, con signos exclamatorios, ya ni de pregunta ni de exclamación, y tampoco de manera negativa, sino que siempre está dada como una información central, pero a la vez que forma parte de su argumentación. Por ejemplo, vamos a ver que tenemos tres tipos de tesis, y usted lo va a tener que ejercitar en la guía que voy a dejar en esta clase, y se va a preguntar también en la prueba
van a haber pequeños extractos de textos argumentativos donde usted me va a tener que decir a qué tipo de tesis prevalece, ¿cierto?, ese fragmento argumentativo. Tenemos tres tipos de tesis, es decir, tres formas de argumentar de manera central, ¿cierto?, lo que yo voy a desarrollar en toda la parte del texto argumentativo. Pueden ser tesis causales, es decir, voy a argumentar, ¿cierto?, en mi texto argumentativo, vuelvo a reiterar, ¿cierto?, donde quiero expresar la relación de causa y consecuencia de algo. ¿Cómo redacto esa tesis? Con los conectores a causa de, producto de, como consecuencia, en consecuencia, porque, así que, por consiguiente, entre otros. Si yo quiero hablar, ¿cierto?, dar un argumento central y me quiero, ¿cierto?, desarrollar en la parte, ¿cierto?, política, es decir, expresar que algo debería cambiar o mejorar, que son respuestas a problemáticas implicadas, voy a utilizar verbos como, por ejemplo, debe, poder, hacer, ser, entre otros. Y si yo quiero dar un juicio, ¿cierto?, en este caso una tesis valorativa, es porque voy a expresar el valor que un emisor otorga a un fenómeno de situaciones o acciones, etc. ¿Y cuál voy a utilizar? Voy a utilizar marcadores discursivos como adjetivos calificativos. Por ejemplo, bueno, malo, correcto, incorrecto, justo, injusto. Ahí tenemos ejemplos que hemos visto en las clases anteriores. Por ejemplo, ¿cuál es una tesis causal? Podría ser la siguiente. Los niños y niñas se transforman en adultos infelices producto de la vida sedentaria. Es decir, yo doy un juicio valorativo de cuando los niños se transforman en adultos, decir, producto de la vida sedentaria. Ahí tenemos. ¿Dónde hay una tesis política? La clase política debiese disminuir su renta en un 70%. Ahí tenemos, ¿cierto? Está la marca textual que habla sobre clase política y tenemos el verbo que alude, ¿cierto? En este caso, una problemática implicada, debiese. Y las valorativas tenemos la expresión del valor, ¿cierto?, de una realidad, de un juicio valorativo. Es incorrecto, ahí tenemos la palabra, ¿cierto?, la marca textual para que sea una tesis valorativa. Es incorrecto que hombres y mujeres ganen sueldos distintos en las mismas funciones. Donde prevalece más la opinión es la valorativa. En la política hay que fijarse en las marcas textuales, si me habla de un concejal, si me habla de un presidente, si me habla de una clase política, de inmediato aludo a que es una tesis política. Si yo veo que hay una causa y que después me habla de la consecuencia, es una tesis causal. Y si predomina, ¿cierto?, los marcadores discursivos como bueno, malo, correcto, yo creo, es justo, injusto, es una tesis valorativa. Y eso lo vamos a reforzar ahora y eso también está muy desarrollado en la guía que les voy a dejar al término de la clase. Así que pueden ejercitar con esos ejercicios. Y también vimos este modelo, el modelo ARE. El modelo ARE consiste en cómo están redactadas las ideas argumentativas dentro del texto, los textos ciertos de opinión. Por ejemplo, la afirmación, y quiero que les quede claro, cuando yo hablo de afirmación estoy hablando de la tesis, ¿ya? Cuando estoy hablando de los razonamientos, son todos los argumentos secundarios que yo voy a abordar para mi tesis. Y las evidencias son todas aquellas pruebas y hechos comprobables que van a sostener mi argumentación. ¿Cuáles pueden ser esas evidencias? Estadísticas, o que, por ejemplo, una persona importante haya defendido esa afirmación dentro del texto. Y así se van a aprender este modelo ARE de manera más clara. Por ejemplo, en el texto X, ya parto hablando del tema que yo voy a hablar y de inmediato digo mi opinión. Y ahí está la afirmación. Hay solamente una afirmación en el texto. Puede haber muchos razonamientos y puede haber muchas evidencias, pero siempre un texto va a tener una tesis.
porque no puede tener más de una tesis, porque si yo quiero defender algo, tengo que hacerlo a través de un argumento, pero que lo voy a evaluar con varios razonamientos, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a buscar el modelo ARE dentro de un texto argumentativo? Y eso lo voy a preguntar en la prueba también. Primero, ¿cuándo hay una afirmación? Cuando es la idea defender, aseveración o punto de vista. Es lo central del texto y está redactado en una oración, no dentro de todo un párrafo, es una oración. Luego de que yo digo mi opinión, por ejemplo, si yo hablo del aborto y yo digo que estoy en contra del aborto, ahí tengo mi afirmación, voy a dar todos mis argumentos que van a avalar, ¿cierto?, esta manera negativa que yo estoy en contra del aborto. ¿Ya? Y ahí estoy dando mis razonamientos. Y si yo quiero hablar de una estadística, de una investigación, hablo, por ejemplo, sobre las evaluaciones que yo he hecho en distintas partes culturales, socioculturales, de qué piensan del aborto, estoy hablando de las evidencias. ¿Y cómo están redactadas las evidencias? De manera, por ejemplo, estadística, si yo hablo de encuesta, ahí en esa redacción encuentro las evidencias. Vamos a ejercitar para que veamos más o menos cómo vamos a preguntar en la prueba. Ahí se está acá. Ya, fíjense aquí, y aquí podemos trabajar en conjunto con el chat. Ya aprovechen de ir participando para que vamos estudiando ya para la prueba, y así después no estemos estudiando de un día para otro el mismo día. Fíjense aquí, la primera actividad de este texto pequeño, vamos a identificar oraciones que identifiquen hechos y opiniones. Fíjense, es un extracto de un texto argumentativo que se da la opinión sobre algo, ¿ya? Pero que dentro de ese texto hay oraciones que nos hablan de hecho, es decir, de manera objetiva sobre esa realidad, y hay oraciones que nos hablan sobre, cierto, esa realidad, pero de manera subjetiva, es decir, con un juicio valorativo. Fíjense ahí, solo una de estas botellas le ayudará a cumplir su mayor deseo, mantenerse mejor. El nuevo aceite superior, ahora enriquecido con vitamina E, es 100% puro de maravilla y no contiene colesterol. Además, tiene mejor sabor. Ya, si yo les pregunto, ¿esa oración que marqué yo es un hecho o es una opinión? Pueden ahí decírmelo en el chat. ¿Es un hecho o es una opinión en la oración que acabo de marcar? Ya, María dice que es una opinión. Ya, ¿por qué será una opinión? ¿Dónde hay una marca textual que me indica que podría ser una opinión? Marca textual, estoy hablando, me refiero a la palabra, que tú al solamente leerla dijiste, ah, esto me suena a opinión. Hay palabras claves ahí dentro de esa oración que me indica que es una opinión. Vamos ahí opinando y vamos reforzando así para que ustedes vayan comprendiendo mejor. Fíjense ahí, solo una de estas botellas le ayudará a cumplir su mayor deseo, mantenerse mejor, su mayor deseo. Muy bien, esa es una marca textual que me indica que ya al redactar yo y al decirlo, esa información, estoy dando un juicio valorativo, mayor deseo, yo profundizo la realidad, le doy una visión subjetiva, porque dice, le ayudará, ya, sí, a mantenerse mejor, ya, el emisor cree que el receptor de esta información se va a sentir mejor. Entonces, por lo tanto, le da un juicio valorativo. Y por lo tanto, es, como dice ahí, muy bien, es una opinión. La segunda oración marcada ahí con otro color, ¿qué será? ¿Hecho u opinión? Donde dice, el nuevo aceite superior ahora, enriquecido con vitamina E, es 100% puro de maravilla y no tiene colesterol. Muy bien, es un hecho, porque yo doy la información de manera objetiva, digo que
está enriquecido con vitamina E, es decir, contiene ese componente y es 100%, es decir, doy una estadística, ya doy una evidencia de manera objetiva, que tiene cierto espuro de maravilla y no contiene colesterol. Por lo tanto, muy bien, esa es una información de hecho. Y finalmente, la última oración de ese mismo texto argumentativo, claro, como dice María Reiner, porque usa porcentaje y da datos sobre el aceite. Cuando yo doy datos y doy información como porcentajes, esa oración tiene características de hecho, ¿ya? Nunca va a ser subjetivo porque doy datos reales, datos reales de esa información. Y por último, además tiene mejor sabor. ¿Qué será esa oración? ¿Hechos u opinión? Además tiene mejor sabor. ¿Qué será? Jeremy, por ahí, Camila, Alice, Antonia, Anaís, Ignacio. Opinión, ya. Porque dice ahí, ¿cierto? Tiene mejor sabor. Esa palabra, al decir mejor sabor, estoy dando un juicio valorativo, por lo tanto es, en este caso, una opinión. Ejercicios así va a haber en la prueba. Seguimos. Vamos a la actividad 2, vamos a identificar el tipo de tesis, ¿ya? Vamos a identificar la tesis en esos pequeños extractos, ¿ya? Y estos son los mismos ejercicios, vuelvo a repetir, en la prueba, y vamos a identificar si es una tesis causal, política o valorativa. Veamos el primer ejemplo de texto argumentativo. Dice ahí, el prestigioso abogado y diputado Mauricio Valdivia señala que se debe disminuir la edad de discernimiento para establecer la responsabilidad penal de los jóvenes que delinquen de 18 a 16 años. ¿Cuál es la idea central que quiere expresar el emisor ahí con el argumento? ¿Cuál es el argumento central de esa oración? Y eso es lo que ustedes tienen que preguntarse al momento de identificar la tesis. Y eso es el ejercicio que van a hacer ahora en la guía que les voy a dejar. La delincuencia, ya. Claro, va por ahí, que hay que disminuir, ¿cierto?, la edad de los jóvenes, ¿cierto?, al momento de dice de que delinquen, es decir, que aquellos que roban, asaltan, que los jóvenes de 16 años también sean llevados a penitenciaría por sus delitos. Muy bien, Jeremy. ¿Y cómo yo puedo encontrar textual la tesis? Está de manera evidenciada así. Todo lo que yo marqué es la tesis de ese pequeño texto. Se debe disminuir la edad de discernimiento para establecer la responsabilidad penal de los jóvenes. Esa es la tesis de ese texto. Como ustedes, por ejemplo, María Ranger y Jeremy, pudieron sintetizar la información, yo la marqué textual. Ya, y vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de tesis es? ¿Política, causal o valorativa? ¿Qué tipo de tesis es esa que estamos trabajando? Política, muy bien. ¿Por qué? Porque habla, ¿cierto?, primeramente de una situación social, en este caso, y también política, que es la parte, ¿cierto?, de la delincuencia, y también nombra a una persona, ¿cierto?, dice abogado y diputado. Tiene que, por ahí, como dije yo, hay marcas textuales que me van a indicar, ¿cierto?, que es una tesis política. Abajito, dice ahí, sería un error privatizar Codelco. Lo que hay que hacer es internacionalizarla porque eso permitirá pensar mucho más en el ámbito mundial y obtener más beneficios. ¿Cuál sería ahí la tesis? Sería entonces, ya, como dije ahí, se me olvidó ahí, la tesis política, fíjense que ahí en el primer ejercicio decía se debe, por lo tanto, se me olvidó ahí decir que era, ahí está el verbo se debe, por eso es política. Ya, en el segundo ejercicio donde habla sobre que es un error privatizar Codelco, esa es la tesis.
Esa es la tesis. Sería un error privatizar Codelco. Lo que hay que hacer es permitirá pensar mucho más en el ámbito mundial. Ya, María Ranger dice que es valorativa, ya, pero ¿qué pasa aquí con los nexos, con las marcas textuales? Dice, sería un error privatizar Codelco. Esa es la consecuencia. Lo que hay que hacer es internacionalizarla porque eso permitirá pensar mucho. Cuando utilizamos el porque, es causal. Si yo coloco ahí la idea del porque, va a aludir, ¿cierto?, esta idea causal. Si yo privatizo el Codelco, no va a ocurrir lo que dice ahí, ¿cierto? Desarrollar, ¿cierto?, el ámbito mundial y obtener más beneficios sobre eso. Por lo tanto, es causal, y aquí tengo el nexo, ¿cierto?, el conector por qué, que me indica, ¿cierto?, lo causal y en este caso la consecuencia. Y por último, de esta primera retroalimentación, porque la clase subsiguiente, es decir, no la otra clase, sino que la subsiguiente, vamos a terminar con la retroalimentación de los contenidos que nos faltan. Vamos a identificar en estos pequeños ejercicios cuál es la afirmación, cuál es el razonamiento y cuál es la evidencia. Fíjense aquí, el primer ejemplo que está ahí a su mano, ¿cierto?, izquierda, dice, habla sobre esta idea de los derechos humanos, ¿ya? Vamos a identificar en ese ejercicio cuál es la afirmación, es decir, cuál es la tesis, cuál es el argumento central. Después, cuál es el razonamiento secundario que me va a ayudar, ¿cierto?, a afirmar esta tesis, que es nuestra afirmación, ¿ya? Y cuál es la evidencia, comprobables, datos o hechos de ese ejercicio. Ya, dice ahí, profe, en el modelo ARE puede estar la afirmación de última o puede que no esté en orden. Claro, no existe un orden, porque si la tesis está al final, ¿cierto? A veces las tesis están al final, a la mitad del texto o al principio, y esa es una habilidad que nosotros tenemos que tener. ¿Dónde está el argumento central? ¿Dónde están los argumentos secundarios? ¿Y dónde están los hechos comprobables, las estadísticas que me van a servir como evidencia? Por ejemplo, si yo digo, y en el texto, en el cuadrito que está un poquito ahí con café, dice, habla sobre los derechos humanos. Si yo digo, porque todas las personas son esencialmente iguales, independiente de la raza, la edad o el género. Después dice, número 2, todas las personas debemos tener los mismos derechos. Número 3, así lo plantea la Declaración de los Derechos Humanos en su Carta Fundamental. Ya, por ejemplo, la 1, ¿a qué le suena? A afirmación, que es la tesis, a razonamiento, que son los argumentos secundarios, o a una evidencia, que es lo comprobable. El número 1, ¿qué será? Razonamiento, muy bien. Pongan atención entonces a este ejercicio, que es lo más central de la prueba. Claro, ¿por qué es un razonamiento? Porque está justificando esta idea de que todos debemos tener los mismos derechos. ¿Cuál es la justificación? Porque todas las personas son esencialmente iguales, independientes de la raza, la edad o el género. El número 2, ¿a qué le suena? Si ya busqué el razonamiento, me queda la afirmación y la evidencia. ¿A qué le suena el número 2? ¿Será la afirmación, que es la tesis, o será la evidencia? El número 2, ¿qué será? ¿Afirmación o evidencia? Acuérdense que las evidencias son todo lo estadístico que nosotros tenemos, ¿cierto? De la información, de los argumentos que queremos dar. Muy bien. La 2 es la afirmación, es la tesis. Fíjense cómo está redactada. Todas las personas debemos tener los mismos derechos. Y por lo tanto, el número 3, que estamos hablando del tema de los derechos humanos, será la evidencia. ¿Por qué? Porque lo dice de esta manera. Así lo plantea la Declaración de los Derechos Humanos. Ahí hay una, en este caso,
hay algo comprobable, hay una evidencia, de dónde, ¿cierto?, podría ser extraída esta idea. Lo plantea la Declaración de los Derechos Humanos. Y esa institución y declaración, ¿cierto?, me sirve como evidencia. Y por último, ¿ya?, fíjense ahí, el otro ejercicio me habla, ¿cierto?, de por qué debo cambiar mi automóvil. Fíjense cómo está redactado los tres argumentos y que tengo que buscar si es afirmación, razonamiento o evidencia. Número 1, al contaminar más, usted está exponiendo a la población a aspirar más sustancias tóxicas, además de sobrepasar el límite permitido por la ley, por lo que el cambio de auto es la única solución. Número 2, usted debe cambiar su automóvil pronto. Y 3, porque emite una gran cantidad de partículas contaminantes demasiado altas. La número 1, ¿qué será? ¿Razonamiento, afirmación o evidencia? O dígamelo de manera desordenada, profesora, la 2 es una afirmación o razonamiento, la 3 es una evidencia o una afirmación o un razonamiento. La 1, ¿qué será? Para ir terminando. Al contaminar más, usted está exponiendo a la población. ¿Ya? La 1 será un razonamiento. Muy bien. Vamos a ver si es razonamiento. Veamos ahí. La 1 es la evidencia, porque dice más sustancias tóxicas para sobrepasar el límite permitido por la ley. El razonamiento tiene más información que o sea, la evidencia tiene más información, datos específicos que el razonamiento. Si nos vamos al número 2, usted debe cambiar su automóvil, será la afirmación. ¿Por qué debo cambiar mi automóvil? Porque emite una gran cantidad de partículas contaminantes demasiado altas. Ahí tengo el razonamiento. ¿Ya? Entonces, la evidencia contiene más información, más datos específicos. ¿Ya? Y entonces, en este caso, la tesis es el argumento central y será mi afirmación, y los razonamientos son aquellos argumentos secundarios. Eso, de esta manera, como yo acabo de explicar la materia, va a ser desarrollada en la prueba. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Terminando esta clase, yo subo la clase en PDF, ya que sería nuestra clase 17 ya. Va a estar con la fecha determinada en WebClass, va a estar de manera en PDF, ¿ya? Y vamos a resolver esta guía que ustedes me la van a entregar hasta el día domingo, ya a mi correo, donde usted va a desarrollar, ¿cierto? Hay un poquito de contenido en la guía donde me explica qué es una tesis, qué es convencer, qué es persuadir. Después la guía tiene que ser principalmente y determinar si las oraciones son hechos o opiniones. Y la segunda parte de la guía, hay 3 fragmentos, igual que lo que estábamos ejercitando ahora, donde usted va a tener que encontrar la tesis y encontrar 2 argumentos secundarios que avalan esa tesis. Y ese es el ejercicio que va a hacer ustedes. Tienen que entregármelo, yo lo reviso y les doy el medio punto si cumplen con el objetivo de la guía. Grace, mi correo te lo voy a dejar ahí, es Beatriz, profesora, lenguaje. Qué bueno, Grace, verte. Pensé que estábamos ahí perdidas. gmail.com. Ya, ¿me puedes preguntar las cosas que debes también, Grace? No hay problema. Sí, ya estoy terminando, no se preocupe, profesor. Ese es mi correo. ¿Ya? Entonces, la guía la dejo ahora, ustedes me la entregan el día domingo, hasta el día domingo, dudas, consultas de la guía, me van preguntando. Y el día lunes a las 3 de la tarde, a través de WebClass, vamos a hacer una pequeña prueba, ¿cierto?, para evaluar la lectura complementaria, ¿cierto?, El Mercader de Venecia de William Shakespeare.
el día lunes en la mañana es importante que usted a las 9 asista a mi clase, porque yo voy a hablar del libro, de los personajes, del argumento, para que a ustedes le vaya bien en la prueba. En la semana anterior he recibido muchos trabajos pendientes de ustedes, guías, actividades, así que yo hoy día termino de revisar. Vayan colocándose al día con cosas que aún deben. Me pueden preguntar nuevamente qué debo, profesora, para colocarme al día. Y así, cierto, vamos avanzando con todos los contenidos que nos quedan por ver durante el año. Eso, chiquillos. Nos vemos el próximo lunes. Duda o consultas a mi correo, la guía hasta el día domingo. Reviso esta guía que voy a mandar, ¿ya? Y vayan terminando de leer el libro porque el lunes es la prueba. Que estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, niños. Nos vemos, que estén todos.